Aleluya. Aleluya. Tome asiento. Y el pasaje de hoy está en Primera de Reyes capítulo 20, pero antes voy a mencionar en 2 Corintios 4:4 dice, como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio glorioso de Cristo Jesús, imagen viva de Dios. La ceguera espiritual muchas veces es la falta de sabiduría del cielo en nuestras vidas, que finalmente producen en nosotros ruinas, escombros, quejas, producto de seguir ideas que muchas veces deambulan por todos lados, pero en este tiempo, en lugar de creer que las cuestiones que nos han dicho o nos dicen o nos seguirán diciendo nos van a llevar a un buen puerto, debemos revertir y cambiar y aplicar la palabra de Dios como la fuente inagotable de toda verdad, la cual vamos a alcanzar para cada uno de nosotros una vida mejor y más plena. Y si usted se encuentra en un momento de aflicción, permítame leer el Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado. Vamos de vuelta, aunque afligido yo y necesitado. Jehová pensará, si lo sabe dígalo conmigo, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Dice el versículo 13 de Primera Reyes, entonces vino un profeta a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo los entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Pero antes de este versículo, las amenazas del rey Ben-Hadad contra Acab eran tan fuertes y tan poderosas que la debilidad, tanto física, numérica, espiritual y anímica, estaban haciendo que el rey de Israel comience a repetir las palabras que él no tenía que decir hasta que vino un profeta de parte de Dios. Digo, yo los entregaré en tus manos para que conozcas, no que tú eres poderoso ni que tienes un ejército numeroso, sino para que conozcas que yo soy Jehová. Hay temporadas donde se levanta contra nosotros un volumen tan fuerte de situaciones adversas y complejas que parecería que nuestra fe comienza a disminuir y a opacarse. Parece que nuestra fe se somete a una autoridad territorial, a una autoridad del gobierno de las tinieblas, a una autoridad que aunque sea real, es muchas veces espiritual, negativa, y parecería que nosotros estamos sometidos conociendo la palabra y nos ponemos por debajo y tenemos que el temor inunda nuestra vida de una forma tan fuerte y poderosa que muchas veces estamos repitiendo lo que no estamos aplicando. Conocemos la palabra y sabemos que Dios es contra nosotros, y si Dios es contra nosotros, pero cuando vamos a aplicar la misma palabra, parece que las amenazas reales del mundo natural, tanto en los conflictos familiares, económicos, relacionales, físicos, ¿por qué no decirlo? Nos amenazan constantemente y uno pierde el eje y se debilita. Parecería que situaciones que nos tocan vivir a todos, y a veces hay temporadas que son tan violentas, tan fuertes, tan amenazadoras que vienen como un torrente hacia nuestra vida y parecería que estuviéramos de turno. ¿Vio cuando uno va a una farmacia de turno? Le abren la puertita chiquita y por ahí lo atienden, pero están trabajando, le están vendiendo el medicamento. Parecería que hay temporadas que uno se puede sentir identificado. Yo justo esta temporada, pastor, estoy de turno. Me pasó justo en el trabajo una situación compleja con un compañero. Luego de 20 años, ayer fui a comprar algo para mis nietos,
Hoy al cumpleaños de uno de mis nietos, cumplía 3 años, y como hay otros pequeños también, digo, voy a llevar un regalo a Santiago y no lo voy a llevar a Lautaro, no lo voy a llevar a Matías y a Meli. Dije, les compré algo para cada uno y compré un rompecabezas. Y cuando llego al lugar ayer de tarde le digo, ¿abrió nuevo el negocio? No, me dice, hace más de un año que estoy. Y yo voy siempre a ese lugar y no lo identifiqué un kiosco que hay al lado y una panadería, pero el negocio del medio no lo había visto. Se ve que estaba con las persianas bajas en los horarios que yo pasaba. Me dice, no, hace más de un año que estoy. Menos mal, me dijo, que estoy acá. Y yo le pregunté como curioso, le digo, ¿y por qué me dice esto? Y porque yo trabajé durante 20 y pico de años en una empresa de electricidad. Digo, ¿no será la de Tito Perdomo? No, me dijo, es otra. Y no me trataban bien. Me trataron mal más de 20 años. Me destrataron, me dijo. Y yo adentro mío dije, pasó tantos años para que se dé cuenta que no la tratan bien. O soportó tantos años un maltrato. Y en la vida natural uno se pone a pensar que muchas veces se acostumbra al no buen trato. Y el no buen trato pasa a ser un trato normal en nosotros, pero no es un buen trato. Y demoramos mucho tiempo, años, 20 años, es casi una cuarta parte de una historia de una vida normal de cualquier persona viviendo 80 años, 20 años, estando en un maltrato según ella, pero pudo soportar hasta que un día no aguantó más y fue a negociar su retiro. Y cuando se da cuenta que pidió un retiro voluntario, dijo, tal vez me arreglan algún sueldo que me tengan que dar, si bien yo me estoy retirando. Ahí me di cuenta que el maltrato era general porque no me dieron nada. E igual me fui, dijo. Y estoy feliz donde estoy, porque me pude desprender de algo que me tenía cautiva. Más allá si ser la historia objetiva o subjetiva, esta era la realidad de esta mujer y hoy estaba feliz, tal vez ganando mucho menos de lo que ganaba, porque luego de 20 años tendría un sueldo fijo y estando en blanco, pero ella tuvo que desprenderse de un lugar que la estaba agobiando emocionalmente, tal vez físicamente, porque muchas veces la emoción somatiza tan fuerte en nuestro cuerpo que se traslada al físico, y muchos dolores no son físicos reales, sino tienen un antecedente en nuestra parte almática y emocional y deriva en algo físico. Vamos al médico, le decimos, me duele esto, nos hacen los chequeos, los estudios, los análisis y no encuentran nada, pero sigo teniendo el dolor, pastor, ¿cómo hago? Y bueno, hay situaciones del alma. Por eso la Biblia dice que quien enfrentará al espíritu amargado es más fuerte que toda enfermedad. Eso lo dice el Proverbios. No lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo algo que fue escrito hace miles de años atrás, pero entendiendo que hay situaciones que muchas veces nos llevan a una costumbre que se incorporó en nosotros porque 20 años de estar siendo maltratada o destratada, como quiera ponerlo, recién se desprendió cuando no daba más casi el tiempo de los 60 años, una mujer ya de unos cuantos años, jóvenes como yo, pero tenemos 60 y pico de años. Pero damos gloria a Dios porque en algún momento alguna luz llega a nuestra vida y nos ilumina. Pero la luz de la palabra de Dios no deja variación ni sombras, deja dirección, deja caminos, deja certeza, deja algo que es eterno en nosotros, pero muchas veces nosotros queremos lo eterno en lo temporal y queremos conjugar el sentimiento mío con la perfección de una palabra y muchas veces no coincide. Por eso cuando llega la luz del Evangelio, no el Evangelio de salvación, porque ahí somos todos salvos, pastor, yo levanté mi mano, confesé mis pecados, soy un hijo de Dios y tengo la seguridad de la vida eterna, hasta ahí vamos todo bien. Pero luego a partir de ahí comienza la vida cristiana y espiritual. Y hay algunos principios espirituales que cuando uno deja entrar alguna rendija, entra un rayo de luz, aunque todo esté cerrado por las cortinas, pero una pequeña rendija puede iluminar, una pequeña rendija, algún lugar pequeño, una pequeña puerta, una seducción momentánea, un error no confesado,
una costumbre que se incorporó en nosotros y fue un hábito, hace que el enemigo de nuestras vidas, al cual se presentó a Jesús cuando tenía hambre, no le ofreció comida cuando había terminado de almorzar, le ofreció comida cuando luego había dejado de ayunar por 40 días y 40 noches, tenía hambre. Y cuando tenía hambre le presentó. Porque si usted me postraro, me adorares, estas piedras las podrías convertir en alimento. Y él lo podía hacer. Pero Jesús le contestó, escrito. ¿Qué dijo? Escrito está. Y muchos queremos vivir una vida espiritual de victoria, como todas las queremos tener. De auspicio, de fuerza, de ánimo, sin estar alimentados de lo que está escrito. Usted tiene 7 días en la semana, 7 días por 24 horas. Haga la multiplicación, algún matemático que haya por ahí que multiplique rápidamente y que me diga son tantas horas. ¿Cuántas horas son? 768. Restale 2 horas el día domingo y 2 horas el día martes. ¿Cuánto te quedan? Y vos pensás que con 4 horas que le vamos a restar a 168 vamos a tener vigor espiritual para poder enfrentar las dificultades de la vida. Sentido común. Porque nuestra carne es humana, es débil y no luchamos contra físicos, sino contra principados y potestades que operan en este mundo espiritual, tratando de socavar nuestra alma y nuestro principio espiritual. Pero si nosotros no nos sometemos al principio de la palabra, que dice, orad sin cesar, en todo tiempo, hagan súplicas, lean la palabra, la instrucción divina. Nosotros con 4 horas de reuniones no vamos a estar fortalecidos para enfrentar las luchas espirituales, físicas, familiares que vamos a tener todos. Y no nos escapamos ninguno de nosotros. Ni el maestro se escapó de la tentación, pero sí la pudo vencer porque él estaba fortalecido. Le dijo, escrito. Hoy en día nos quieren vender espejitos de colores. Anda a la iglesia, juntate con Fabián, saluda a Daniel, a Hugo, dale un abrazo a Fabián. Fabián 2, Fabián 1, están ahí, hoy están todos, gloria a Dios, aleluya. Y ahí vas a poder tener fortaleza para el medio de la semana, pero Fabián y Hugo en la semana no van a estar con nosotros. Nosotros vamos a estar en la propia dificultad, mano a mano, enfrentando nuestras propias luchas. Pero lo que nos va a sostener es la palabra, es la lectura, es el devocional, es la intimidad, es el momento en el cuarto secreto. En el cuarto secreto puede ser, muchos oraban, se había convertido un muchacho en Rafaela, en Galvez, provincia de Santa Fe. Era agnóstico, ateo, refunfuñaba contra los religiosos, los evangélicos, hasta que un día no podía dormir. Y como él no podía dormir, estaba despierto durante días. Tenía una enfermedad de no poder dormir. Hasta que le dijo a Dios, si existís, esta noche pueda dormir. Para él era un milagro. Y esa noche se acostó. ¿Y qué cree que pasó? Durmió. Se despierta al otro día y lleva a su hija al colegio. Y a la otra noche le dijo, dormí porque fue casualidad, porque estaba muy cansado. Le puso el argumento. Antes era el principio espiritual de la prueba. Luego que sucedió el milagro, él dijo, estaba muy cansado, por eso me dormí. Ahora te voy a pedir una segunda prueba. Yo no estoy predicando lo que escribí acá, me estoy yendo por otro lado, pero luego voy a volver. Y si no vuelvo, queda para el domingo próximo. Vos te reís porque te tenés que ir en el micro. Dijo, esta noche te pido que duerma y que nadie me venga a despertar. A las 7 de la mañana tenía que llevar a su hija al colegio. Que a la hora del colegio no me vengan a despertar.
que yo pueda dormir profundamente. Y esa noche durmió profundamente. Se convirtió. Aceptó a Cristo. Pero como en su casa le decía a su mujer, estos evangélicos están todos locos. En un momento le dice a su esposa, Dios me está hablando. Dijo, salí con tus locuras, porque era un loco. La mujer, siendo cristiana, pensaba que el hombre estaba en un delirio místico. Y no pudo contar hasta que él se iba a leer la Biblia al baño, para que nadie lo vea. Yo lo traje a contar el testimonio en el año 2013 y fue una revolución porque un hombre que no podía dormir, Dios lo visitó con un milagro a su sueño y se convirtió. Y como tenía que ser instruido en la palabra y no podía leer la Biblia públicamente porque lo trataron de loco en ese contexto de la historia por todo lo que él había vivido. ¿Cómo este loco ahora me habla de Dios? Este está soñando, está lírico. Si este no cree en Dios, si él no podía contar todo porque no le creían, porque durante años, estábamos hablando de un hombre maduro, que durante años se burlaba del evangelio, de los evangélicos, estos locos, están todos piruchos. El pirucho estaba él, se iba al baño. Y la esposa le decía, ¿estás bien, viejo? Sí, estoy bien. Estaba leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque tenía hambre de la lectura de la palabra y cada día fue instruyendo hasta que un día un milagro sucedió en su casa con su hijo. Y él oró por su hijo. Y su mujer lo miraba, este está en un delirio místico. Y el niño se sanó y a partir de ahí le pudieron creer que él había cambiado de vida. Esto llevó un periodo, pero Dios interviene en medio de nuestras dificultades. Dios interviene en medio de nuestro diario vivir que a nosotros muchas veces nos amenaza. Pero una autoridad de Dios es más fuerte que cualquier amenaza del mundo natural. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que la victoria es de cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios, decía Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 57. A Él sea la gloria por siempre. ¡Aleluya! Ahora, muchas veces no creemos que la victoria está en nosotros. Creemos que muchas veces está la derrota. Y de vez en cuando puede venir algún tiempo de descanso. Pero en medio de las dificultades, muchas veces es porque Dios nos ama y nos quiere procesar en nuestro corazón. Quiere sacar los escombros, las historias que tienen años, que están ahí estancadas, metidas, como pedazos de derrumbes que hay y se quedaron ahí ahogando nuestro ser interior, no permitiéndonos respirar en una vida espiritual. Nos ahoga, nos encapsula, nos miente. Creemos las cosas, las mentiras como si fueran verdad y transitamos en ese camino creyendo que las mentiras son verdades. Pero la única verdad que tengo para decirte es la palabra de Dios, que no hay variación ni sombra, que no falla, que es eterna, que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra. Yo no quiero vivir de la emoción. No quiero que la iglesia viva una iglesia emocional. Si bien tenemos que disfrutar almáticamente y en el sentimiento todo lo que estamos disfrutando, pero la emoción pura en sí misma no nos va a conducir. La emoción nos va a hacer fluctuar por un camino o otro camino. Hoy me siento bien, pastor, voy a la iglesia y estoy feliz. Gloria a Dios por este culto hermoso que tuvimos y brincamos y saltamos, pero de repente pasa nuestro estado emocional y cambiamos. Y hoy estoy triste. Dios no me habló. No siento a Dios. Él no se manifestó, no sé qué me pasa. Y nos guiamos por nuestro ser interior, almático. No es para vos, te estoy mirando por mirarte, tranquilo. Nos movemos por la emoción. Las emociones son traicioneras, dice la Biblia. Y de acuerdo
al sentimiento que tenemos, vamos para un lado y de repente vamos para otro. Lo único que nos va a hacer mover en una dirección correcta es nuestra convicción espiritual, nuestro principio espiritual. Por eso cuando acá el rey Acab, y vuelvo a la palabra, estaba viendo rodeado de amenazas, Samaria estaba sitiada, el enemigo no estaba lejos. Ben-Hadad, rey de Siria, no vino solo. La Biblia dice entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Esto no era una pelea pequeña, no era una diferencia política, era una amenaza de destrucción física y espiritual. Él vino con los carros, con los caballos, con un ejército, poder militar, presión psicológica, una ciudad encerrada, una nación que estaba debilitada, un rey que no estaba espiritualmente firme, estaba debilitado ya en su comunión con Dios. Pero el mensaje de este capítulo es tan poderoso que cuando Dios decide intervenir, ninguna multitud del ejército contrario es tan poderoso para que la mano de Dios no haga milagros y obtener un propósito. El enemigo puede venir con 32 reyes, con caballos, con amenazas, con victoria asegurada, pero dice el salmista, Jehová está contigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, y tendremos memoria de las victorias. Para entender el contexto espiritual que estaba viviendo ese tiempo Israel no estaba en su mejor momento. No era el Israel fuerte de David, era un reino dividido. Era un rey que hacía lo malo delante de Dios. El pueblo se había apartado de Dios. Los reyes habían levantado altares falsos. Como hoy tal vez nosotros podemos levantar un altar que tal vez no sea una imagen física. El altar está en el corazón, es lo que creo. Usted no necesita tener una imagen de un Gauchito Gil o alguna imagen de esas religiosas en la que pueda postrarse ante ella, pero se está postrando ante una actitud del corazón que no es correcta. Un altar interior que muchas veces es más engañoso que lo que podemos tener por fuera porque está guardado y lo ocultamos y lo llevamos con nosotros y lo tenemos bajo 7 llaves y no lo comentamos, pero hay un altar en nuestro interior. El altar puede ser destructivo, el altar puede ser por ahí escondido, no confesado, no hablado, pero hay altares que muchas veces adoramos nosotros, nos reverenciamos, nos postramos, altares humanos. Altares económicos, altares de miedos, altares de historias, de temores, altares que no hemos podido soltar porque nos podemos remontar a mucho tiempo atrás, pero esos altares muchas veces nos hacen postrarnos ante un momento de adversidad. Y no los podemos quitar porque tal vez por ahí alguien no nos puede ayudar porque ni lo hemos confesado. Están tan guardados porque si uno tiene un altar de Gauchito Gil o de San la Muerte, una imagen o una estatuilla, la puede mostrar. Es visible cuando entra a una casa, uno se da cuenta. Pero esos altares que están escondidos en lo más profundo de nuestro ser, que vienen con nosotros y les ponemos saco y corbata y disimulamos el altar que hay en nuestro corazón. No lo mostramos y no podemos ser ministrados. No lo confesamos y no podemos apartarnos, pero están acá. Cuando llega el momento, reaccionamos y decimos cuestiones que realmente están fundadas en altares que evidencian que la palabra de Dios no pudo romper escombros o lugares de protección humanos. Y no permitimos que la palabra de Dios, que es fuente de toda autoridad y verdad, comience a derribar. Pero en esta noche vengo a decirte, de parte de Dios, que los altares que tal vez están escondidos durante años, que están en nosotros, que convivieron con nosotros, que a veces ni nos damos cuenta que los tenemos, pero están en esta hora la autoridad de Dios, a través de la confesión, del arrepentimiento, y no públicamente, puede ser hasta en silencio.
pero con corazón arrepentido, quebrado delante del Señor. Confesamos, pedimos perdón. Él comienza a remover los escombros más profundos de nuestro ser. Él comienza a cambiar las historias arraigadas durante décadas. Él comienza a remover lo que es imposible para todo ser humano. Porque en esta historia Israel estaba dividido, Israel estaba en decadencia espiritual, Israel había levantado dioses ajenos, extranjeros, extraños, ante lo que era la comunión y la presencia de Dios. Y esto lo llevó al temor, esto lo llevó a la falta de dirección, esto lo llevó a la confusión, hasta que vino el rey con los otros príncipes y comenzó a amenazar al rey Acab. Él había hecho una sociedad matrimonial y conyugal con Jezabel. Hizo lo peor que los anteriores. Acab no solamente hizo lo malo, sino empeoró la situación, porque a medida que el pecado se enquista en nosotros, no es solamente una tentación y una caída. Hacemos hábito del pecado, se enquista en nosotros y nosotros vivimos en el pecado. No es que pecamos, vivimos pecando. Este hizo lo malo más fuerte y más grande que los anteriores y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonicios, y fue y sirvió a Baal y los adoró, y comenzó a mover toda la vida de comunión espiritual con Dios, el Dios verdadero, su Dios, donde sus patriarcas habían enseñado una dirección. Esto nos muestra que el estado espiritual estaba en perfecta decadencia. Había palacio, pero no había altar y no había comunión. Había una grande estructura, pero no había obediencia. Había una nación, pero se había enfriado la relación con Dios. El texto 20:13 dice: para que conozcas que yo soy Jehová, le iba a dar la victoria, porque Dios está por encima de nuestros errores. Hay milagros que Dios no hace porque el hombre tenga méritos, sino porque Dios tiene propósito en nosotros. Dice Lamentaciones 3:22 y 23, por las misericordias de Dios no hemos sido confundidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Estamos en las últimas horas del día. Mañana se renueva automáticamente las misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad, dice el Señor. Siguiendo la historia, Ben-Hadad rodeó a Samaria y mandó mensajeros a Acab. Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata. Escuche bien lo que dice el versículo 2 y 3 del capítulo 20. Si tiene su Biblia, abra ahí, o si alguien lo puede poner en la pantalla, lo pone. Primera de Reyes 20, 2 y 3. Y voy a leer. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro, le estaba hablando al rey Acab, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió, escucha bien lo que le respondió, y dijo: como tú dices, Rey, Señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo también, parafraseando, te pertenece. La naturaleza de esta amenaza no solamente pidió el territorio, quiso la plata, el oro, las mujeres, los hijos. En otras palabras, quiso recursos, herencia, familia y futuro. Así trabaja el enemigo. No solamente se conforma con molestarnos, quiere robarnos toda nuestra integridad, toda nuestra familia, nuestros recursos espirituales, físicos, familiares, nuestro futuro. Por eso dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar. La palabra está toda conectada. Esto sucedió en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús afirma: el ladrón no vino solamente para hurtar, para matar y
destruir. Pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida Tu plata es mía, tu oro es mío, tu casa es mía, tus hijos son míos, tu futuro es mío, pero Cristo está hablando distinto. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Conforme a su palabra, uno entiende que todo el reclamo de Ben-Hadad era infundado conforme a la palabra. El enemigo nos puede amenazar, pero no es dueño. El enemigo nos puede gritar, pero no es soberano. El enemigo nos puede rodear, pero no gobierna. Puede pedir, puede hablar, puede reclamar, pero no tiene la última palabra. La respuesta de Acab, le respondió y le dijo: como tú dices, rey mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Comenzó a declinar, a someterse ante un pedido solamente verbal, no de ataque. Aún no estaba atacando. Acab se rindió antes de pelear. No consultó a Dios. No dijo voy a orar y lo que Dios me diga lo voy a hacer. No llamó a los profetas, no buscó dirección. Simplemente se entregó con todas sus palabras. Esaú, cuando negoció su primogenitura por un plato de lentejas. Y dijo Esaú: he aquí me voy a morir, pues ¿para qué me servirá lo que Dios me ha dado como ser el primogénito de una casa? Sansón negoció su consagración de un hombre apartado para Dios y descubrió pues todo lo que había en su corazón. Jueces 16. Judas negoció al maestro por 30 piezas de plata y luego las tuvo que tirar. Tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento, porque no fue a la fuente de Dios, sino se remordió, tiró, pero no llegó a cambiar. Acab dijo: todo es tuyo, pero Dios no había dicho eso. Muchas veces hablamos por nuestro sentimiento. El enemigo siempre quiere más de nosotros. Después volvió a mandar a otro mensajero. Y en el versículo 5 y 6 dice: además envié yo a decirte, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Pero mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengo. Dijo: ahora te estoy advirtiendo, ahora te estoy hablando, pero en el día de mañana voy a hacer una visita ocular. Primero pidió, luego quiso entrar, primero exigió desde afuera y luego quiso revisar por dentro, y así trabaja el pecado en nosotros. Nos seduce, nos entretiene, nos tienta, y una vez que caemos toma el control y el gobierno de nuestra casa y de nuestra habitación. Yo no quiero hacer más largo este mensaje porque creo que la palabra fue clara. La palabra es tan clara que luego, cuando viene la amenaza, ante un territorio sitiado, un ejército numeroso, la victoria Dios la da a través de pocos. Y le dice: a estas horas Dios los va a prestar en confusión, y ellos comenzaron a embriagarse. Usted luego puede leer el capítulo entero. Se comenzaron a embriagar teniendo el control de lo que era el ejército numeroso, las amenazas, la respuesta de Acab diciendo: te voy a entregar todo. Ellos se confiaron, comenzaron a estar embriagándose, y ellos fueron totalmente detectados por pocos, pero se confundieron, y entre ellos propiciaron la misma muerte. Tuvo que levantarse un profeta de parte de Dios y decirle al rey: Dios te va a dar la victoria. Establecer palabra de parte del cielo sobre un hombre que estaba debilitado, enfrentado con miedo, con temores y amenazado. Tuvo que venir palabra de Dios a través de un profeta, porque era de la forma que Dios hablaba. Y en esta hora tenemos la profecía perfecta.
No dependemos de un profeta, dependemos de la misma palabra. La palabra perfecta es la profecía de Dios, que es la Biblia. Y en ella está escrito que yo voy a pelear por ustedes. Estarán seguros. Bajo mis alas estarán protegidos. Yo soy tu pastor y nada te habrá de faltar. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Y cuando uno lee esta palabra, comienza a tomar la dosis en medio de la adversidad. Comienza a tomar la confianza en medio de la prueba. Comienza a decretar y a declarar las palabras de los salmos. Comienza a declarar las promesas. Comienza a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna situación me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús en mi vida. Aunque tenga adversidad, aunque tenga situaciones reales que vivimos todos, momentos trágicos y duros, yo confiaré no en carros, ni en caballos, ni jinetes. Confiaré en las promesas de Dios. Una circunstancia no es un destino. Un momento que nos toca atravesar en la vida natural no es nuestro propósito. Nuestro propósito y asignación es del cielo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dice luego, para que tengan vida y vida abundante. Si usted cree, dígale amén al Señor en esta noche. Denle un fuerte aplauso al que vive. Y con esta conclusión, en esta noche estamos terminando y diciendo en este tiempo que toda situación, por más adversa que sea, y luego redujo su ejército de 32.000 a 300, para que Israel no dijera, mi mano me ha salvado. Esta es la historia de Gedeón, entendiendo que Dios pelea por nosotros y nos entregará a los Goliat en nuestra mano, porque un simple muchachito que había sido apacentando las ovejas se enfrentó al que desafiaba a Israel durante 40 días, y no era por lo que él tenía ni el armamento del rey Saúl, porque lo desestimó. Dijo, tú vienes a mí con lanzas, jabalinas, ¿acaso soy un perro? Sacó lo que él conocía, las piedritas del arroyo, y las comenzó a direccionar, y una piedra cayó en la frente y el gigante cayó, y todo el pueblo salió en victoria, porque cuando Dios está con nosotros, tú vienes a mí, pero yo voy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta palabra es la que quiero que te lleves en esta semana. Decir, en nombre de Jesús derribo todo argumento, toda estrategia del enemigo, y yo me planto en el poder de la palabra. Digo, soy victorioso ante toda situación. Y cuando uno cree esta palabra, Dios va a comenzar a enviar ángeles desde el cielo, palabras de vindicación, palabras de amor, palabras de milagros, palabras de salvación, palabras de fuerza espiritual, porque cuando Dios está por nosotros, nada nos va a poder detener, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos, dijo el rey David, que en ese tiempo ya era rey, pero comenzó a gobernar. ¿De quién temeré? Por mano de los siervos, de los príncipes de las provincias, Dios ha dado victoria a Israel. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Usted es fuerte en Dios? ¿Usted es sabio en Dios? ¿Usted tiene armas poderosas para vencer todo argumento de las tinieblas? Si usted lo cree, camine en esta semana en esta palabra. Y la soberanía de Dios hace que el descuido, el quebrantamiento, la soberbia comiencen a debilitar las estrategias del enemigo, y la victoria está en nosotros. Póngase de pie. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dice Isaías 54:17. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No dice que no se formará arma, dice que no prosperará. El arma puede formarse, la amenaza puede aparecer, la carta puede llegar, el ejército puede rodear, pero cuando Dios interviene,
no prospera nada de esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios permitió la presión, permitió la amenaza, permitió el sitio, permitió que Israel viera la multitud, pero no permitió que la multitud tuviera la última palabra, porque cuando Dios interviene, la amenaza pierde autoridad y gobierno. Hoy el Señor nos recuerda: yo soy el Dios de los montes, porque primero lo atacó por los montes y luego por los valles. Yo soy Dios cuando hay abundancia, soy Dios cuando hay escasez. Yo soy Dios cuando no tenés fuerza, yo soy Dios cuando apenas podés mantenerte en pie. Yo soy Dios cuando todos te rodean, yo soy Dios cuando nadie te defiende. Yo soy Dios cuando el enemigo te amenaza. Yo soy Dios por encima de toda situación. Y no voy a permitir que entreguen a tus hijos por herencia a los enemigos. No voy a permitir que saqueen tu casa, no voy a permitir que saqueen tu adoración y tu altar interior de comunión, porque la victoria no depende del tamaño del enemigo, depende del Dios que habló. Y si Dios dijo, Dios hará. Cierre sus ojos mientras adoramos, levantando sus manos santas al cielo. Adora al Padre. Adoramos, Jesús.